Escucha a tu cuerpo, es tu mejor amigo en la tierra. Capítulo 19. Los miedos, las culpabilidades. Son las dos emociones más extendidas y también las más desarrolladas en el ser humano. No conozco a nadie que no haya pasado miedo en toda su vida y que aún hoy no siga experimentando un cierto temor. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, procede del pensamiento. Lo que puede llegar a aterrorizar a algunas personas, a otras puede dejarlas totalmente indiferentes. Es evidente que algunas personas son mucho más valientes que otras y que incluso hay quienes llegan a dominar sus miedos. Si un perro muy grande te saltase encima, experimentarías un miedo atroz, ya que sin duda alguna presentirías el peligro. Para ti, este miedo sería algo real. Sin embargo, en esta misma situación, otra persona reaccionaría de una manera totalmente distinta, ya que vive en constante armonía con los animales. De esta forma, su primer impulso sería de confianza, ya que está plenamente convencida de que el animal no pretende hacerle ningún daño. Es su forma de divertirse, igual que el ser humano también posee su propia forma de expresar la alegría y el amor. Lo más importante es que tomes conciencia de tu miedo con el fin de poder definir si es real o no. Si cuando experimentas este miedo tu cuerpo corre un verdadero peligro, es muy humano que en esos momentos sientas un cierto temor. Tu cuerpo sabe exactamente qué cantidad de adrenalina debe proporcionarte para que puedas hacer frente a esa situación. En este mundo existen muchísimos más miedos irreales que reales. Retrocede unos meses en tu vida. Durante estos 3 últimos meses, ¿cuántas veces has experimentado un miedo real? ¿Un miedo en el que tu vida corriese verdaderamente algún peligro? Los demás miedos proceden tan solo del pensamiento. Cuando un miedo suele repetirse constantemente es porque nos fue inculcado por nuestros padres desde la infancia y a través incluso antes del nacimiento. El niño recibe y acepta la noción del miedo debido a la sobreprotección de sus padres, miedo a que el bebé pueda caerse, a que coja frío, a que se ponga enfermo, etc. Creen que tener miedo es un comportamiento normal en el ser humano, pero no es normal, sino más bien habitual. Como ya te he mencionado, a través de tus pensamientos, el ser humano forma una imagen en el mundo invisible a la que podríamos denominar elemental. Cuanta más energía le proporcione a este elemental, más lo alimentará y con el tiempo podrá inclusive llegar a materializarlo y a convertirlo en realidad en el mundo visible. Seguramente esto te ayudará a comprender que si una persona tiene miedo de que le roben, al final le robarán, y si tiene miedo de que la violen, terminará por ser violada. Todo se concreta de forma inconsciente. Cuanto más miedo tenemos, más lo materializamos. Sin duda, el hecho de ser más conscientes de nuestros miedos nos ayudaría a liberarnos de ellos, pero esta tarea es mucho más difícil cuando se trata de un miedo inconsciente. Aprendiendo a ser más conscientes, practicando el amor y la toma de conciencia, algunos de estos miedos inconscientes asomarán a la superficie. Aprendiendo a reconocerlos, podrás llegar a dominarlos mejor. Otro ejemplo. De pequeño tus padres te dejaron durante un mes en un lugar desconocido para ti. Pensaste que tus padres te rechazaban y que quizás no los volverías a ver. A esa edad decidiste que el rechazo era algo intolerable, algo realmente difícil de soportar y a partir de ese momento empezaste a sentir un gran temor hacia él. Sientes tanto miedo hacia el rechazo que lo provocas constantemente. Cuando te acercas a personas que te resultan muy queridas, inconscientemente provocas una serie de situaciones que hacen que terminen por rechazarte. El niño que tiene miedo al rechazo acaba siendo rechazado en el colegio, en casa y más tarde incluso por su pareja. La decisión adoptada durante su infancia le afectará hasta el momento en que consiga llegar a descubrirla y sea capaz de dominarla. Los miedos son tan sutiles que engendran nuevos miedos, los cuales se van infiltrando gradualmente en la persona hasta convertirse en fobias.
Hay una gran variedad de miedos: el miedo a la oscuridad, al agua, a los túneles, a los puentes, a los ascensores, a sentirse encerrado, a avergonzarse en público, a engordar, a la falta de dinero, a los animales, al tráfico, a las alturas, a los microbios, a las grandes aglomeraciones, a la muerte, a las enfermedades, a los accidentes, al fuego, a los aviones, a las inyecciones, etcétera, etcétera. Pero existen aún otros miedos mucho más sutiles: el miedo a no estar a la altura de una situación, a que los demás se rían de nosotros, a no ser aceptados, al rechazo y a la humillación, a las críticas, a las acusaciones, a herir a los demás, etcétera. ¿Te das cuenta del enorme poder que puede llegar a ejercer el miedo sobre el ser humano? Las personas con más tendencia a vivir estos miedos son aquellas cuyos padres durante su infancia le demostraron una gran inseguridad y ansiedad, incapaces de enfrentarse a sus propios problemas. Estos problemas emotivos hacen que los padres presten una atención excesiva a los miedos de los hijos. Según las investigaciones realizadas, se ha llegado a la conclusión de que las mujeres suelen padecer muchos más miedos y fobias que los hombres. Un miedo se transforma en fobia, es decir, en un miedo crónico, en el momento en que tiene lugar algún cambio importante en la vida del sujeto. El orden de estos cambios podría definirse como sigue: el primer día de escuela, la adolescencia, la madurez, el matrimonio, el nacimiento de los hijos, un divorcio, la muerte de la pareja o de algún ser querido, etc. Se trata de unos momentos muy críticos en los que los miedos de una persona pueden llegar a acentuarse y a convertirse en fobias. Según las investigaciones más recientes, al menos en Estados Unidos, la proporción de las fobias más frecuentes es la siguiente: 60% a la agorafobia, 22% a las enfermedades o accidentes, 8% a la muerte o a las aglomeraciones, 4% a los animales, 2% a la oscuridad, 2% a las alturas y 2% a otras. Como habrás podido observar, la agorafobia es uno de los miedos más corrientes en el ser humano. Pero, ¿qué es la agorafobia? La agorafobia es el miedo a tener miedo. He tenido la suerte de trabajar muy de cerca con bastantes agorafóbicos y debo reconocer que al principio esta fobia parece muy difícil de dominar y causa un gran miedo a la persona que la sufre. Pero los que la padecen no deben perder la esperanza, pues este miedo a tener miedo no es invencible. Hay muchas personas que han conseguido liberarse de él. Lo más difícil para las personas agorafóbicas es que viven dos angustias a la vez. En primer lugar, la situación en sí misma, y después el hecho de saber que los demás, al no padecer esta enfermedad, puedan considerarlos locos, estúpidos o débiles. Por este motivo, la persona que sufre grandes miedos siempre intenta ocultarlos. En el medio familiar esto se complica un poco más, pero lo que puede perjudicar más a una persona agorafóbica es cuando el propio cónyuge acepta sus miedos y empieza a sobreprotegerla. La agorafobia abarca también el miedo a estar lejos de un lugar conocido o de alguna persona que le proporcione seguridad. Puede tratarse del marido, de la esposa, del padre, de la madre o incluso de los hijos. El lugar más seguro casi siempre suele ser el propio hogar. El lugar más seguro, cuando el agorafóbico se haya desprovisto de esta seguridad, se deja invadir por el miedo. También le asustan los lugares públicos, tiene miedo a perder el conocimiento, a caerse, a sufrir algún ataque al corazón, a hacer el ridículo delante de los demás o a encontrarse solo delante de un montón de gente. Un agorafóbico siempre cree que está solo, pero en realidad casi nunca le pasa nada. Se puede reconocer al agorafóbico por sus reacciones físicas: turbación, gran tensión o debilidad muscular, exceso de sudoración, dificultades respiratorias, náuseas, incontinencia urinaria, palpitaciones, etc. Si los síntomas se manifiestan cuando la persona está sola, pueden ser la señal de un ataque de agorafobia.
Las personas que sufren esta enfermedad desde hace varios años pueden llegar incluso a no salir de su casa, ni siquiera para ir a la tienda de la esquina. Uno de los síntomas típicos es que tienen miedo de perder el control, pero en realidad esto es algo que no suele ocurrir casi nunca. Es importante aceptar que se trata de una fobia creada por unos miedos exorbitantes que han ido creciendo porque han sido alimentados por una imaginación desbordante y mal utilizada. En consecuencia, a su elemental le ha sido proporcionado o le está siendo proporcionado un exceso de energía. Bastará con cortar esta energía para hacerlo desaparecer todo y utilizar este exceso de imaginación para crear cosas hermosas. Una de las mejores formas de enfrentarnos al miedo es emprender una acción en su contra, como si el miedo nos resultase desconocido. Se trata de empezar por pequeñas victorias cotidianas. Aquel que tenga miedo a las alturas deberá aventurarse a ellas. Aquel al que le asusten los animales deberá acercarse a ellos poco a poco. Por pequeñas que sean sus victorias, siempre deberá felicitarse por ellas. La familia deberá animar a la persona por cada uno de sus éxitos. El miedo no puede razonarse. Intentar vencer nuestros miedos a través del razonamiento jamás nos conducirá a nada. Los razonamientos no son la solución. De todos los métodos, el más eficaz es la acción. El empleado que teme a su jefe, pero desea pedir un aumento de sueldo, no adelantará nada quedándose sentado en su escritorio. Lo ideal sería que fuese a llamar a la puerta de su jefe, entrase en su despacho y le explicase el porqué de su visita, manifestándole su miedo. No tenemos que asustarnos por reconocer nuestros miedos. Expresarlos nos ayudará a aceptarlos mejor y así llegar a dominarlos nos resultará mucho más fácil. Las personas que viven constantemente sumidas en el miedo viven atormentadas, día y noche, por su pequeña voz interior que los acosa sin descanso. Intentar acallar esta voz con las drogas o con la bebida no es la solución. Una vez disipado el efecto, la voz vuelve a aparecer. Cada vez que experimentes algún miedo frente a algo, fíjate en aquello que puedes llegar a perder o a ganar actuando de esta forma. Si piensas que puedes ganar mucho más de lo que puedes perder, debes dejar de resistirte. Pero si por el contrario hay mucho más que perder de lo que puedes ganar, antes de decidirte, tómate el tiempo necesario para pensarlo. ¿Cuántas veces en tu vida te has reprimido a causa del miedo? Tanto el reconocer tus miedos como el enfrentarte a ellos te ayudará a conseguir un montón de cosas maravillosas. Otro de los aspectos negativos del miedo es el de obligarnos a adoptar una decisión equivocada. Si una noche debes elegir entre dos actividades distintas y te muestras indeciso, fíjate en si tus dudas están motivadas por el miedo. Si te dejas dominar por este, no hay duda de que adoptarás la decisión equivocada. El miedo tan solo puede convertirse en guía si permaneces alerta y consciente e intentas comprender el motivo de su presencia. Ejemplo, alguien te invita a una fiesta a la que no te apetece ir en absoluto. Sin embargo, aceptas porque tienes miedo de defraudar a tus amigos, así como a tu familia. Lo que haces es tomar una decisión equivocada, una decisión motivada por el miedo. Si una noche te invitan a una reunión, pero decides no acudir porque tienes miedo a la oscuridad y tener que regresar a casa solo te asusta, de nuevo vuelves a adoptar una decisión equivocada. Dejarnos motivar por el miedo no lleva más que a decepciones e insatisfacciones, y nuestro amor propio resulta afectado. Esto provoca una especie de enfermedad interior. Sin embargo, si te muestras atento, el miedo también puede ayudarte a realizar una buena elección. Cuantas más emociones acumules, más te abrirás a las demás emociones que circulan por el cosmos, de las cuales también forman parte los miedos. Las vibraciones del miedo te rodean constantemente desde el plano invisible. Vivirás estos miedos y te dejarás dominar por ellos hasta que llegue el momento en el que aprendas a vencerlos. Esta es una de las principales características del agorafóbico, mostrarse demasiado sensible a los miedos externos. Considera
que tus cuerpos sutiles forman una especie de burbuja protectora a tu alrededor. Imagina que el caparazón de esta burbuja encierra todos los miedos que has conseguido llegar a dominar. Para cada uno de los miedos que todavía no has llegado a vencer, aparecerá una fisura por la que entrará una corriente de miedos similares que harán tambalearse tu armonía. Si dominas tu vida y eres capaz de vivir plenamente el amor, conseguirás solidificar esta burbuja, cerrarás todas sus fisuras y, al igual que ella, te convertirás en un ser impenetrable a cualquier vibración negativa o destructiva. Las culpabilidades son otras emociones que dominan la vida de la mayoría de la gente. Existe una gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. El ser humano es especialista en el arte de sentirse culpable. Todo el mundo puede sentirse culpable, aunque en realidad no lo sea. Ser culpable es saber que has hecho algo malo, tanto con respecto a ti mismo como hacia los demás. Mira en tu interior. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste de forma consciente con el fin de perjudicar a alguien? ¿Cuánto tiempo hace que perjudicaste a alguien, sabiéndolo interiormente? Estoy segura de que este recuerdo te parece muy lejano, y es que hay muy pocas personas que realmente sean culpables. Aceptar tu perfección es un método que siempre resulta muy eficaz para liberarte de esta culpabilidad. Tomemos por ejemplo la posibilidad de que hayas insultado sin mala intención a una persona. Esta, al enfadarse, hace que te sientas culpable. Dios mío, no tendría que habérselo dicho. Hubiese sido preferible que le dijese esto o aquello. Llegados a este punto, lo que tienes que hacer es recapacitar y preguntarte, ¿soy culpable? ¿Sí o no? ¿He hablado a esta persona con intención de hacerle daño? ¿La he herido consciente e intencionalmente? No, pues entonces no eres culpable. No tienes por qué pedirle perdón ni tampoco por qué sentirte culpable. Si sigues pensando así, terminarás por provocarte un accidente. Tu superconciencia te enviará este mensaje con el fin de advertirte de que esta actitud de culpabilidad no te resulta en absoluto beneficiosa. Sin embargo, si a quien han herido es a ti, y cuentas con vengarte perjudicando a aquel que lo haya hecho, entonces sí eres culpable, pues estás actuando conscientemente. Sentirás una especie de malestar interior que te obligará a confesar: sí, soy culpable, me había prometido a mí mismo que me vengaría. Entonces, para neutralizar tu culpabilidad, resultará imprescindible que le pidas perdón a la persona ofendida, la hayas acusado tanto de palabra como de pensamiento. Lo mismo sucede contigo, pues, aunque te parezca muy extraño, también deberás pedirte perdón si eres culpable de algo que hayas podido hacerte a ti mismo. No olvides que cada uno de tus pensamientos, sea bueno o malo, es una vibración enviada al mundo invisible. Esta vibración es recibida por la persona en cuestión sin que ella se dé cuenta, tanto si se trata de un pensamiento de odio, de ira, de acusación o de amor. Este pensamiento alcanzará a la persona hacia la que vaya dirigido. Aunque nos resulte muy difícil aceptar la teoría de que todo esto sucede en el mundo invisible, esta es totalmente cierta. ¿Acaso no has experimentado alguna vez un cierto malestar al estar cerca de una persona? Ignoras de dónde procede este malestar, pero no puedes evitar el sentirlo. Esto también puede llegar a sucederte incluso en compañía de un amigo con el que últimamente hayas vivido algunas emociones. En apariencia nada ha cambiado, pero a nivel del pensamiento hay algo que no funciona. Este malestar puede provenir de tus pensamientos o de los suyos. Es una señal de que él o tú estáis actuando en contra del amor. Para aprender a purificarte interiormente, así como para amar de verdad, bastará con que lo hagas de corazón, es decir, que te desprendas de una de estas emociones a medida que se vayan presentando. Cuando eres culpable, tanto por tus pensamientos como por tus palabras o acciones, es importante que pidas perdón. Hazlo por ti. No te preocupes por la reacción de la otra persona. No te angusties, incluso antes de haberte acercado a ella. ¿Qué dirá
¿Qué va a pensar? ¿Y si se ríe de mí? ¿Y si me echa a mí toda la culpa? Todos estos pensamientos son fruto de tu pequeña voz interior que lo único que pretende es intentar trastornarte. ¿Cómo reaccionarías frente a una situación como esta? A una persona le han robado $20 del bolso. Su primer pensamiento ha sido el de asustarte, pero se da cuenta de su error y va en tu busca para decírtelo. Sabes, cuando me desaparecieron los $20 del bolso, pensé que había sido tú. He venido a pedirte perdón porque creo que he sido muy injusto al haberte acusado. ¿Cómo reaccionarías ante esta persona? ¿Le darías un puñetazo? ¿La odiarías? Claro que no. Sin lugar a dudas, esta muestra de confianza te acercará más a ella. Admirarás su valor y sinceridad y la apreciarás todavía más. Cuando se habla con el corazón, siempre se consigue llegar hasta el corazón de la otra persona. Esta es una de las grandes leyes naturales de la vida, de corazón a corazón y no de cabeza a cabeza. Escúchate hablar. ¿Tiendes a utilizar siempre alguna excusa? Una persona que se pasa toda la vida intentando excusarse por algo, normalmente es porque siempre se siente culpable. Se dice que cuando alguien se excusa, se acusa. Probablemente no tardarás en darte cuenta de que la persona en relación a la cual te sientes culpable con más frecuencia eres tú mismo. ¿Cuántas veces te has acusado injustamente? ¿Te has insultado y recriminado por el hecho de haberte olvidado de algo? Lo haces todo lo mejor que puedes. No tienes por qué acusarte de nada. Debes pedirte perdón y pedir perdón a Aaron. Aprende a quererte más y a aceptar tu perfección, y de esta forma acepta la perfección de los demás. Aceptar la perfección de los demás te resultará mucho más fácil. Si lavando la vajilla rompes un vaso, ¿te sientes culpable? ¿Tenías la intención de romper el vaso por el simple placer de romperlo? No, simplemente sucedió así. Nunca pretendiste romperlo intencionalmente. Entonces, ¿por qué enfadarte, recriminarte o sentirte culpable? Esto es algo que también puede suceder a los demás. No eres el único que puede tener un accidente. Los accidentes en sí mismos son un castigo para exculparte. Los accidentes son un mensaje de tu cuerpo para indicarte que acabas de tener un pensamiento de culpabilidad, pero que no eres culpable. Un accidente simplemente significa: ¿quieres dejar de sentirte culpable y de acusarte injustamente? ¿No ves que no eres culpable? Antes de pasar al siguiente capítulo, señala uno de tus miedos y emprende alguna acción para enfrentarte a él. Elige los que quieras y empieza a luchar contra ellos, pero siempre de uno en uno. Escribe otra lista con todas las culpabilidades que hayas experimentado durante los 3 últimos días. Este ejercicio te ayudará a volverte más consciente. En la lista también deberás mencionar si eras realmente culpable o si simplemente te sentiste culpable sin serlo. Observa también tus accidentes e intenta descifrar tus culpabilidades. En el centro, escucha a tu cuerpo. Utilizamos con frecuencia una afirmación. Esta afirmación deberá ser repetida sin descanso con el fin de dejar de escuchar esta voz interior y de dejar de proporcionar toda esta energía al elemental creado. En cuanto experimentes la más mínima inquietud, duda o aflicción, haz la siguiente afirmación: yo soy el único dueño de mi propia vida, y cualquier otra conciencia que no sea la mía es automáticamente expulsada y liberada. Cuanta más energía utilices al realizar esta afirmación, más que limitarte a decirla de pensamiento, con más rapidez actuará. En esta afirmación se menciona otra conciencia, y esta es precisamente esa pequeña voz interior que te abruma para crear un elemental a tu alrededor con el fin de atormentarte. Pero, si dejas de escucharla, se desanimará, se irá a otra parte, o simplemente, al no recibir ningún alimento, morirá. A aquellas personas que padezcan alguna fobia o miedo crónico, les aconsejo firmemente que realicen esta afirmación cientos o incluso miles de veces al día.
Posiblemente, después de algunas semanas, la lucha será mucho más fácil. De esta forma podrás llegar a vencer todos tus miedos y culpabilidades. Continuamos en el próximo capítulo.